Hola, 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 hola. ¿Quieres saber qué es una lista, no? Y cómo se utiliza. Y conocer algunos de sus métodos. Bueno, esto es medio largo, así que lo vamos a tener que dividir en dos videos. Una vez entendido eso, vámonos. Primero que nada, creamos nuestro archivo listas.py y creamos nuestra primera lista. ¿Qué es una lista? Una lista es una estructura de datos que puede almacenar diferentes tipos de datos en los cuales acepta que los datos puedan ser repetidos. Y su sintaxis es entre corchetes. Puede almacenar tanto integer separados por una coma, texto también separados por una coma, otro texto, otro, y puede repetir datos como texto, coma, 1, 2, 3. Eso sería una lista. Si nosotros imprimimos nuestra lista, nos va a mostrar su resultado en este formato. Pero como sabemos que es tipo lista, porque imprimimos print type lista, corremos el maldito código y ahora nos dice que es un tipo lista 1, 2, 3, 4, texto, otro texto, texto, texto. ¿Cómo se recorre esto? Para recorrer esto hay que simplemente saber la indexación. Por ejemplo, hay que pensar que cada número de estos tiene un índice, comenzando siempre desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, que si yo quiero acceder al primer 1, tengo que poner lista y entre corchetes poner 0. Y si yo quiero acceder al último número, print, creo que era 11, ponemos lista entre corchetes 11. Si yo imprimo esto, me dice que tengo una clase lista, el total de la lista y que el primer ítem que está en el índice 0 es 1 y que el que está en el 11avo puesto es el 3. ¿Ya? Sería 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6. Vamos a imprimir el 8 y el 6. Print para que vean que el dato se puede repetir. Lista era el 6 y el 8. Guardamos control S, corremos el código. Ven, tenemos lo mismo, tipo de lista, la lista completa, el índice 0, índice onceavo, el 6 y el octavo. Ven, puede recibir diferentes tipos de datos. Si nosotros buscamos el tipo de datos 0, type, y el texto que sería el 6, que sería nuestro primer archivo de texto, type, guardamos, limpiamos la consola y corremos el código. Ahora nos dice que el índice 0 es de tipo integer, tenemos el número 3 que es el onceavo puesto, el tipo string que sería texto 6 y texto que sería el octavo puesto. ¿Ya? Pero esto tiene más particularidades, como el método append. Para entender el método append vamos a tener que comentar esto, 3 comillas y acá abajo, ya para que no haya confusión. Primero, el método append, ¿cómo se usa? Primero se crea una lista vacía. Recuerden que los corchetes hacen alusión a este nivel a las listas. Ahora creamos unos datos que previamente ya había creado, un b1 de integer, un b.2 de float, un archivo de texto y una lista. ¿Cómo se usa el método append? Primero se pone el nombre de nuestra variable vacía, de nuestra lista en este caso,
escribimos append y entre paréntesis va la variable o el tipo de dato que uno quiera agregar. Una vez hecho esto, lo copiamos 4 veces, usamos B2, B2, B3, B4. Para que esto se vea mejor, vamos a hacer un print imprimiendo la lista vacía. Ya, copiamos esto, control C, y pegamos esto acá abajo. Ya acá nos va a mostrar este dato que agregamos y acá toda la lista completa. Corremos el código y vemos que nuestro primer dato era B1, lo agregamos aquí y aparece solo el 1 en la lista. Pero una vez que agregamos B2, B3, B4 y imprimimos el resultado, aparece B1, B2, B3, B4 con su respectivo contenido. Ese es el método append. El método extended funciona de una manera similar, pero ya no de esta manera, sino que borramos nuestro print, nuestra lista vacía, usamos los mismos datos y esto se usa de la siguiente manera. Creamos nuestro nombre, vacía, punto, extended, paréntesis, y entre llaves, o sea, entre corchetes, ponemos B1, coma, B2, coma, B3, coma, B4. ¿Esto qué nos permite hacer? Nos permite agregar todos los datos de una. Ah, no lo imprimí. Jaja, error mío. Print vacía. Corremos el código. Y ahora sí. Nos sale que tenemos el valor de B1, B2, B3, B4. Que sería 1, 2,2, un archivo de texto y una lista que contiene B1, B2, B3. ¿Cuál es la diferencia entre append y extended? Que append agrega solo de un archivo y extended puede agregar de varios a la vez. Bueno, como dato extra también se pueden usar los operadores aritméticos. Es decir, que yo puedo acá multiplicar este valor por 5. Recuerden que extended recibe muchos datos y eso los puedo multiplicar por 5. Si yo imprimo esto, nos imprime el mismo archivo separado por una coma 5 veces. O sea que este dato lo repitió 5 veces. Eso también se puede hacer. Y se preguntarán, ¿y el método append? ¿Qué pasa con el método append? El método append funciona diferente. ¿Ya? Uno pensaría que pasara lo mismo. Mira, vamos a solo imprimir la lista 4 para que se note más. La variable 4. Si nosotros multiplicamos esto por 4, ustedes pensarán, sí, va a repetir todos los mismos archivos separados por una coma. Pero no. Acá hace 5 archivos diferentes, pero append lo tengo que imprimir. Print vacía. Lo imprimimos y ven, en un mismo dato, o sea que en la misma lista que hace referencia a B4, imprime el archivo 4 veces, pero dentro de esta misma lista, a diferencia de extended, que crea 4 listas, o sea 5 listas diferentes. Acá tenemos una, aquí viene otra, 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 otra. Son todas diferentes. En cambio en esta crea una sola lista con el mismo archivo. Eso es importante tenerlo en cuenta, que los operadores aritméticos siempre están presentes. Bueno, existen dos métodos para eliminar archivos de una lista: el remove y el pop. A ver, vamos a ordenar esto primero. Borramos esto y dejamos esto. El primer método, remove, exige que nosotros ingresemos el valor exacto del archivo de la lista. Es decir, no B1, no B2, no B3, no B4, sino que el contenido puede ser 1, 2.2, un archivo de texto o la lista completa. En este caso, para que se note, voy a eliminar el 2.2
Vamos a imprimir la lista igual. Print. Para que se vea el cambio. Vacía. Corremos el código. Y acá está. La lista original tiene 1, 2.2, un archivo de texto y otra lista. Pero una vez aplicado el remove, tenemos 1, archivo de texto y la lista. Aquí básicamente desaparece el archivo exacto que nosotros elegimos. Para que se note un poquito mejor, vamos a eliminar el archivo de texto. Tiene que estar escrito tal cual. Si nosotros corremos el código, ahora ya vuelve a aparecer 2.2, pero se elimina nuestro archivo de texto. En la lista original aparece, pero en la otra lista no. Al contrario del método pop. Borramos esto, ya que escribimos vacía.pop y paréntesis. ¿Esto qué va a hacer? Si bien este método eliminaba un valor específico, el método pop elimina todo, pero por índice. Si bien el método remove no utilizaba el índice, sino que el valor exacto, es decir, que no buscaba por 0, 1, 2, 3, sino que buscaba el valor que era igual a texto, lo buscaba y lo eliminaba. Eso hacía el método remove. Pero el método pop va por índice, pero tiene una particularidad. Elimina todo menos el último archivo. En este caso, en nuestra lista va a estar completa, pero solo va a quedar B4. Si corremos el código, elimina 1.2 y el archivo de texto y solo queda la lista. ¿Ya? Ahora, un breve resumen. ¿Qué es una lista? Una lista se define utilizando corchetes y se separa por comas. ¿Ya? ¿Qué es? Una lista es una cadena de tipos de datos que se almacenan dentro de corchetes. Simplemente eso es una lista. Que también es altamente mutable, es decir, que se puede modificar cuando uno quiera y que puede recibir valores duplicados. Su manipulación de datos es a través de índices, ¿ya? Que es la palabra la variable lista, corchetes y el número correspondiente al índice. También vimos los métodos, el método append, que era para agregar datos nuevos a una lista vacía o una lista ya con datos existentes. El método extended, que es para agregar varios datos al tiro, a la vez, que sean separados, es decir, que cada uno tenga un índice independiente. El método remove remueve todo, lo que sea, pero la particularidad es que necesita el valor exacto de lo que quiere remover. Es decir, que si en mi lista tengo muchos archivos, o sea, muchos tipos de datos, o sea, es decir, 1, 2, 3 archivos de texto, etcétera. Si yo quiero remover solo el archivo de texto, tengo que escribir el texto tal cual dentro del paréntesis del remove. Al contrario del método pop, que elimina todo exceptuando el último índice. Y eso, con eso estaríamos. Bueno, con esto llegamos a la parte final de la primera parte del tema de las listas. Esto es como introductorio, es como bien básico esta parte que hay que manejar. Si tú entiendes cómo funciona un append, cómo funciona un remove, un pop, ¿cuál era el otro? Un extended, ya los otros métodos se hacen mucho más fáciles. Pero espero que te haya servido y eso.